En este vídeo vamos a hablar de las dos principales reacciones de polimerización que necesitas conocer para tus exámenes de prueba de acceso a la Universidad de Química. Vamos a ello. Y las dos principales reacciones son la polimerización por condensación y la polimerización por adición. Y ahora vamos a ver cómo identificarlas. En una reacción de polimerización se forma un polímero a partir de uno o dos monómeros. En este caso tenemos dos monómeros. Vemos aquí en el primer monómero que reconocemos la función de un ácido carboxílico, COOH. La R se refiere pues que sigue la cadena carbonada. Y el otro monómero es un alcohol que vemos aquí la función OH. La R' pues sería la cadena carbonada. Estos dos monómeros se unen, como vemos aquí. Este carbono se une al oxígeno, que forma aquí este nuevo enlace, y como subproducto obtenemos una molécula de agua, que sería esta de aquí. Si vemos que la reacción de polimerización se obtiene una molécula pequeña como subproducto, como puede ser en este caso el agua o, por ejemplo, un ácido clorhídrico, pues sí que podemos identificar, sin lugar a dudas, que esa polimerización es por condensación. Es una forma de identificarla. Otra sería mirar la masa molecular del polímero que no coincide con la suma de los monómeros. ¿Por qué? Porque se ha perdido una molécula pequeña de agua clorhídrico o lo que sea en cada caso, pero que hace que la suma de los monómeros no dé la suma del polímero. Y pasamos a la polimerización por adición. Y esta es muy fácil de reconocer porque siempre se forma el polímero a partir de un único monómero. Fijaros, n veces un monómero nos sale el polímero. Además la podemos reconocer porque es una reacción de adición al doble enlace. O sea, el monómero va a tener un doble enlace, que en este caso es un eteno, y el eteno se une a otro eteno, por lo tanto va desapareciendo este enlace doble porque es una adición al doble enlace. Y así tenemos el polímero. Nunca vamos a ver ninguna molécula como subproducto. Y además la masa molecular del polímero sí que va a coincidir con la suma de las masas moleculares de los monómeros. Aquí tenemos un ejemplo de un polímero que es un poliéster formado a través de una polimerización por condensación. Y aquí tenemos un ejemplo de un polímero, policloruro de vinilo, el PVC, formado por una polimerización por adición. Y vamos a pasar a resolver un ejemplo de un ejercicio de selectividad. Y el ejercicio dice, razone de qué tipo de polimerización se trata. Nos da dos reacciones que ahora os las enseñaré y nos pregunta si son de adición o de condensación. Después nos dice que indiquemos si estas reacciones existe algún subproducto y en el caso de que exista, que escribamos la fórmula del subproducto. Y después nos pregunta cuál es una poliamida y cuál un policarbonato y que, como siempre, razonemos la respuesta. Pues vamos a ello. La primera reacción de polimerización que nos dan es esta de aquí. Como vemos que se forma a partir de dos monómeros, podemos sospechar que es una polimerización por condensación. Pero tenemos que encontrar la molécula que se elimina. O sea que primero vamos a fijarnos bien en los monómeros. Aquí tenemos que recordar los grupos funcionales y vemos que este monómero, aquí tendríamos un ácido carboxílico y aquí también acaba en otro ácido carboxílico, o sea que es un diácido carboxílico. Recordamos los ácidos carboxílicos, ¿vale? Este grupo funcional que acaba siempre en COOH, el metanoico porque tiene un átomo de carbono, etanoico tiene 2 átomos de carbono, propanoico tiene 3 átomos de carbono y acaba siempre en COOH, con esta O que tiene un doble enlace. Bueno, pues ya hemos reconocido el primer monómero. Vamos a reconocer el segundo monómero que acaba en NH2 y en NH2 nos tenemos que acordar de los grupos funcionales y vemos que pertenece a una amina. Acordaros que la amina venía de la sustitución, se podía considerar que viene de sustituir los hidrógenos del amoníaco. Entonces tenemos la amina primaria si solo hay sustituido un hidrógeno, la secundaria si hay sustituidos 2 hidrógenos y la terciaria si hay sustituidos 3 hidrógenos. Bueno, pues ya tenemos localizado nuestro segundo monómero que es una diamina. Y ahora tenemos que ver cómo se enlaza y cuál será la molécula que obtenemos como subproducto. Pues bueno, vemos que este carbono, que tiene aquí con el doble enlace al oxígeno, que sería este de aquí, se ha unido directamente al nitrógeno, que sería este nitrógeno de aquí.
Por tanto, la molécula que se forma como subproducto vendrá de este OH y de aquí un hidrógeno. Bueno, pues claramente es una molécula de agua. Pues tenemos que como subproducto a esta reacción podemos decir que es una molécula de agua. Como ya hemos encontrado el subproducto, podemos decir ya claramente, sin ningún lugar a dudas, que es una polimerización por condensación y tiene como subproducto el agua. Venga, pues vamos a pasar a la segunda reacción. Y vamos a ver la reacción 2, que vemos que se forma el polímero a partir de dos monómeros. Ya nos hace sospechar que es una polimerización por condensación. Pero tenemos que ver qué subproductos se nos forman. Este primer monómero, que nos ponen aquí N porque hay N moléculas de este tipo, vemos el grupo funcional alcohol, o sea, es un dialcohol. Y este otro de aquí, que también la N es que quiere decir que tenemos N moléculas de monómero, vemos que tiene un grupo cetona. Ahora tenemos que descubrir cómo se han unido estos dos monómeros. Pues bien, este oxígeno vemos que se ha unido a este carbono y lo vemos aquí. El oxígeno ha hecho un enlace nuevo y se ha unido este carbono del grupo cetona. Por tanto, sobra este hidrógeno y este cloro. O sea, el subproducto será una molécula de cloruro de hidrógeno o de clorhídrico. ¿Vale? Por tanto, ¿qué podemos decir ya? Que esta reacción es una reacción de polimerización por condensación y tiene como subproducto el clorhídrico. Y ya tenemos el problema prácticamente acabado. Ya hemos dicho qué tipo de polimerización corresponda, el subproducto que tiene cada polimerización y solo nos falta contestar cuál corresponde a una poliamida y cuál a un policarbonato. Pues venga, vamos a verlo. Bueno, y ahora nos queda ver si nuestros polímeros son una poliamida o un policarbonato. Vamos a la reacción 1. Este polímero, ¿qué puede ser? Bueno, pues vamos a recordar cómo eran las amidas. Las amidas vemos que tenían el carbono unido a un oxígeno con un enlace doble y después está unido al nitrógeno, que puede ser primaria, secundaria o terciaria. Bueno, pues en la reacción 1, nuestro polímero, vemos que aquí tiene el carbono unido con un doble enlace al oxígeno y unido a un nitrógeno. Por tanto, este polímero es una poliamida sin lugar a dudas. Y acabamos el problema mirando si el polímero de la reacción 2 es una poliamida o un policarbonato. Vale, no vemos ningún nitrógeno por aquí, por tanto no es una poliamida. Sabemos que es un policarbonato, pero vamos a ver por qué. Vuelvo a recordar el ácido carboxílico, ¿vale? Que su grupo funcional es el C, unido a un doble enlace al oxígeno, y después un OH. Si este H se sustituye por un grupo, pues nos dará un carbonato. Por tanto, vamos a volver a nuestro polímero y vemos qué es lo que tenemos aquí. Un grupo C unido con un doble enlace a un oxígeno, unido a otro oxígeno y después aquí un grupo. Por tanto, es un carbonato. Y como es un polímero, pues es un policarbonato. Bueno, pues ya tenemos solucionado todo el problema.